Les saluda Dionisio Gutiérrez desde la Universidad de Georgetown en Washington. Vivíamos tiempos de terrible complejidad política y económica antes de la pandemia, después de casi 2 años de navegar por el mundo con este virus terrible que nos trajo la naturaleza. La economía se ha convertido en una ecuación que necesita ser diagnosticada con cuidado y manejada con más cuidado todavía. La pobreza creció, hay desempleo, pero hay mucha gente también que no quiere trabajar. La inflación es una amenaza que agrava, digamos, o agravada por la crisis de la cadena de suministros y por la crisis energética, que también se viene a sumar a la ecuación que estamos viviendo los seres humanos en esta era. ¿En qué economía estamos viviendo? ¿Hacia dónde va el mundo, en especial América Latina, la región donde vivimos más de 650 millones de seres humanos que teóricamente hemos sido la parte más afectada del planeta por la pandemia? Para hablar sobre estos importantes temas, tengo el gusto de presentarles al intelectual, académico, columnista en varios medios importantes en América y Europa, profesor de Georgetown, funcionario de alto nivel, economista y escritor. Además es asesor del secretario general de la OEA, Héctor Chamiz. Bienvenido a Razón de Estado. Héctor, muchas gracias por darnos unos minutos. Gracias a vos, Dionisio. En una era en la que la política está fallando, Héctor, la economía global parece insuficiente, el crecimiento económico no alcanza en todo el planeta, encima nos cae una pandemia. Los gobiernos inyectan una masa monetaria brutal que genera, por supuesto, mucho apoyo en el momento que hace falta, pero también una distorsión monetaria importante. La cadena de abastecimiento falla y encima se produce una subida drástica en los precios de las fuentes de energía eléctrica. ¿Va el mundo o parte de él encima de los problemas que ya tenemos a una hiperinflación? No sabemos todavía si va a ser hiper o no, pero sí yo creo que va a ser una inflación de largo plazo, de mediano a largo plazo, persistente y resistente porque además hay fuerzas por ambos lados, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda que van en esa dirección. De la demanda por la inyección de recursos fiscales en todas las economías del planeta virtualmente, y por el lado de la oferta por esta virtual ruptura de la cadena de suministros que definitivamente van a poner más presión a los precios. Ya. Héctor, unos grupos de economistas serios dicen que la inflación es temporal y que será manejable. Otros grupos también serios dicen todo lo contrario y hablan de riesgos de hiperinflación y caos. Tú estás un poco en medio, digamos, como viendo, pero ¿a quién le creemos? Sí, además esto es como un poco temporal la historia de Argentina, donde la inflación es temporal hace 50, 60 Exacto. años, ¿no? Y veremos si es temporal o no, y si no es temporal, ojalá que no sea temporal, pero cuál sería la terapia de salida de esto, ¿no? Si es una recesión profunda, como fue aquella inflación de la segunda mitad de los 70 en Estados Unidos y en el resto del mundo, resuelta por medio de un ajuste fiscal draconiano. Bueno, tuvo un precio y en particular para América Latina aquel ajuste tuvo un precio que fue la década perdida de los 80 precisamente. Ya. La cadena de suministros, los problemas en los puertos, la falta de personal, viene a complicar más la cosa. ¿Por qué sucedió y cuánto tiempo durará según tú? Es extraño eso, porque además, y he leído lo que pude sobre el tema, es que hay un deseo de reorganizar la vida profesional de una enorme cantidad de gente. El mercado laboral de este país está en déficit porque la gente no quiere cubrir los puestos de trabajo. Los inmigrantes trabajan únicamente, es curioso, en un marco además donde no es particularmente propicio, amigable con el inmigrante, pero el inmigrante sí trabaja, sí cumple con o atiende los llamados a la demanda de empleo. Es un tiempo extraño, ¿no? Sí. Por sobre todas las cosas. Sí, sí. No lo hemos vivido antes. Vamos a ver si hay marcianos por ahí que nos ayudan a entenderlos. Sí. Héctor, la pandemia hizo más evidentes nuestros problemas, vacíos y desgracias y las aceleró. La reacción ha sido mediocre, especialmente en América Latina. ¿Viene otra década perdida, que es algo que tú te has planteado en tus escritos? Probablemente sí para algunos países, no para todos necesariamente. En aquella década perdida fue sistémica, en el sentido que, excepto Chile y Colombia, las economías de la región en 1990 eran más pequeñas que en 1980, es decir, un crecimiento negativo. Ahora no me queda claro que sea tan generalizado, tan sistémico.
hay indicios que algunas economías de la región van a crecer este año. Colombia, Perú, por ejemplo, han recibido capital extranjero neto, ingresos de capital extranjero neto muy significativos. No todos, Argentina y México, han perdido capital extranjero, han perdido inversión. Esto tiene que ver además con la política, con cómo se gobierna, tiene que ver con qué tipo de instituciones están a cargo de hacer política económica. Y la pandemia, efectivamente, como decías, ha exacerbado eso, nos ha hecho más vulnerables, ha expuesto nuestras debilidades de una manera mucho más cruda. Sí. México y Argentina mencionabas y sabemos que sus razones son profundamente políticas. Y cuando uno ve el saldo acumulado negativo que viene sumando América Latina en tantas dimensiones y que la definimos muchos como una crisis multidimensional que la pandemia vino a profundizar, la gran pregunta es, ¿cómo salimos de esta? Es muy... ¿Cuál sería el ABC según tú? Es muy triste. Bueno, para saber o preguntarnos cómo salimos, entendamos por qué estamos aquí. Y yo creo que, bueno, si tuviera que elegir un factor es que tuvimos el superciclo de precios, el superciclo de las commodities, sacamos 70 millones de personas de la pobreza, las nuevas clases medias, pero eso se hizo en base a consumo, sin inversión en capital humano ni en infraestructura, sin la capacidad de sostener ese crecimiento. Fue un crecimiento por precios, los precios de los productos exportables, y como todo ciclo de precios se agota. Claro. Y cuando se agotó, hacia 2011-2012, no había recursos fiscales ahorrados, no había infraestructura, no había inversión significativa en capital humano. Y eso nos ha hecho perder ese tren. Claro. Y eso es importante que lo has mencionado. También has mencionado, Héctor, y una de las razones por las que el mundo económico te respeta es porque crees y promueves en la integración económica, la promoción del comercio, atraer inversión y crear oportunidades de trabajo, que es más o menos la fórmula mágica, natural y lógica para salir del subdesarrollo y lograr crecimiento económico. Sin embargo, el mundo está viviendo una época que va precisamente al lado contrario de eso, ¿no? Proteccionismo, lo vimos en el gobierno de Estados Unidos pasado, en este continúan ciertas políticas, en general un mundo más cerrado y más proteccionista. ¿Es realista hablar en estos tiempos de integración, sobre todo para América Latina? Bueno, tal vez no. En cuanto al proteccionismo de la administración anterior, bueno, hay que diferenciar, ¿no? Porque sí se firmó un nuevo tratado con México, a pesar de la retórica que era muy proteccionista. Por el otro lado está lo de China, que, bueno, como sabemos, China hace mucho tiempo que hace trampa en regulaciones comerciales, hace trampa en regulaciones ambientales, en derechos de propiedad intelectual. Bueno, y además Trump no es el primer presidente en Estados Unidos en señalar esto, hay 4 presidentes anteriores también lo hicieron. Yo creo que lo importante es que América Latina tenga un debate, tenga una conversación sobre este tema del comercio, porque después de la década perdida de los 80 estuvo esta propuesta de la zona de libre comercio de las Américas, comercio e integración para fomentar la inversión y crear puestos de trabajo, crear empleo. Llegó de Washington, fue Bush 41, Bush padre, ¿verdad? Que fue truncada, pero en aquel momento era muy heterodoxo el planteo del presidente Bush 41. Hay que tener esa conversación. Sí, cierto. América Latina no comercia con América Latina. El comercio interregional es minúsculo. Y lo has mencionado en algunos de tus artículos. Héctor, precisamente por eso, cuando uno ve los tratados de comercio que se han firmado, el que acabas de mencionar de Estados Unidos y México, NAFTA, CAFTA y tantos otros, no cambiaron realmente la situación de esos países. Claro, el argumento es que pudo haber sido peor sin ellos. Exacto. Pero ¿qué está fallando en el mundo? ¿Vivimos una economía global insuficiente? ¿Es la política o son las dos? Mira, el comercio regional, intrarregional de América Latina es el 30% del total. El europeo está arriba del 60%. Está en el 70% y el de Asia está por encima del 60%. Hay un espacio de promoción de comercio tremendamente rico. Hay una realidad que la pandemia nos educó,
en la necesidad del nearshoring, lo que se llama entre los expertos de comercio, que es comerciar con el vecino, porque los costos de transporte son extraordinarios y porque la pandemia los dificulta. Además, la logística se ha hecho muy dificultosa. División de trabajo, economías de escala y exacto. lo Entonces, básico de siempre. Tengamos esa conversación, aunque sea. Sí. Héctor, el populismo de izquierda y de derecha, siempre autoritario, y ese discurso desgastado de la izquierda que no entiende el proceso económico y pretende que los gobiernos regalen dinero porque creen que viene del árbol, de los árboles el dinero, ¿se puede cuantificar el daño que está haciendo esa cultura a América Latina? No, darle un número, no sé, pero es un daño muy profundo, es un daño de largo alcance. Es un poco además el regreso, en los años 90 estábamos en otro tipo de debate, estábamos en el debate sobre comercio, si sí o si no, pero si comerciamos y nos integramos o no. Estábamos en el debate sobre la democracia, estábamos en el debate sobre una macroeconomía lógica, racional. Esto que acabas de decir, que bueno, que las distorsiones se pagan, imprimir dinero tiene costos para los más pobres, para los más vulnerables, y de pronto se ha olvidado todo eso. Eso que llamamos populismo, que no sé si lo es, ha hecho mucho daño en eso. Sí. Héctor, y precisamente por la pandemia y la forma en que aceleró nuestros problemas, estas discusiones no resueltas, la falta de comprensión que se tiene sobre el proceso económico y el hecho de que efectivamente la economía global pues está dejando mucho que desear, las expectativas están mucho más altas de la realidad. La gran pregunta es, ¿por dónde salimos? ¿Cómo logramos de que haya más comprensión política del proceso económico? ¿Cómo funciona realmente? Y luego buscar que Washington tenga una agenda para América Latina en un nivel de discusión que tenga estos elementos. Sí, Washington tiene agenda para América Latina. No sé si es la mejor, no sé si es suficientemente amplia. Bueno, tiene como prioridad tiene el tema de la migración. Y eso es muy delicado para nosotros, porque saben por qué nuestra gente migra. Y migra por cuestiones de seguridad, porque América Latina en realidad, si lo pensamos, Dionisio, América Latina, cada país de América Central y del norte de América del Sur necesita un plan Colombia, porque el tremendo déficit que tenemos es de seguridad. En el sentido que no hay ley y orden, no hay control territorial, o sea, el crimen organizado controla la política, porciones del Estado, y controla porciones del territorio como si fuera un Estado, aún en aquellos estados fuertes, como es, digamos, partes de Colombia, que ha tenido Plan Colombia. Héctor, tú has planteado con mucha propiedad los dramas que vivimos con la baja capacidad de los estados, una población económicamente activa en la informalidad enorme en América Latina que no se logra integrar, el problema de la desigualdad, los sistemas de salud quebrados, etc. Sin restar importancia a las otras, el problema de la desigualdad en realidad es un drama humano que ha existido a través de la historia, pero en realidad lo convierte en un instrumento ideológico de lucha de clases y de conflictividad política, especialmente en los países donde la escalera social está paralizada, donde la gente siente que no importa qué haga, no hay posibilidad de superarse. Entonces esa desigualdad se convierte en un problema político. Sí. ¿Cómo analizas eso en pocas palabras? Y me gusta ese término que usaste de la escalera social, que es un término diferente al tema de la desigualdad, porque apunta en dirección a la movilidad ascendente, ¿verdad? La movilidad social. Yo creo que hay un drama en nuestra región hace algún tiempo, pero que comienza a tomar forma, comienza a madurar, aún en Estados Unidos, que no lo tengo escrito, pero lo tengo leído, pensado, que es una suerte de ruptura del contrato social intergeneracional. Exacto. Las sociedades evolucionaban en América y en muchos países del mundo sobre la base de un criterio que es que si uno estudia, si uno se forma, si uno se esfuerza, va a estar mejor que sus padres. Y los padres invertían en uno en base a esa premisa. Y esa premisa ya no existe, ni siquiera en Estados Unidos. Sí, así es.
Héctor, en los segundos que nos quedan, hay dos temas sobre los que quisiéramos escuchar tu opinión. Uno es, ¿por qué no se ven iniciativas más agresivas del primer mundo, especialmente instituciones como el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional y otros, para hablar de una agenda de integración económica, por ejemplo, para Centroamérica, que son países pequeños con los que sería relativamente fácil implementarlo, poniendo condiciones de transparencia y resultados para que, digamos, el experimento funcione? Esa es la solución. Sí. Eso resolvería problemas de seguridad nacional para Estados Unidos por migración, narcotráfico, y resolvería grandísimos problemas sociales en países como la región centroamericana. Estoy de acuerdo. No podemos hablar de migración aislado de los otros problemas, del crimen organizado, de la ausencia de instituciones del Estado, de la ausencia de control de fronteras, donde el Estado no ejerce su rol soberano en última instancia, y hay competidores que controlan partes de ese Estado y controlan el proceso político, una buena parte del proceso político. Sí. Tú mencionaste hace un momento el tema del Plan Colombia y que el problema de América Latina, en muchos de los países, lo que más sufrimos es problema de seguridad, ¿no? Que incluye el tema de la seguridad jurídica, la ausencia de Estado de Derecho, la criminalización de la política, cómo el narcotráfico y las organizaciones mafiosas pues han ido haciendo básicamente un secuestro de las instituciones del Estado, y eso pues genera enormes niveles de corrupción, los países no funcionan y por eso no hay inversión y las economías no crecen. ¿Cómo se le explica al mundo que esa es la ecuación que se debe resolver y que si no se hace, pues estamos condenados a vivir en un subdesarrollo terrible? Con persistencia, con comunicaciones, con conversaciones, ¿no? No sé si estamos conversando sobre nuestros temas, sobre los temas que nos importan, porque, y además cuando hablamos de seguridad, es cierto, la seguridad en un sentido multidimensional, porque cuando se dice, además, en esta cosa ideológica de baja calidad, que polariza, que no atiende los verdaderos problemas, que la seguridad le preocupa a los ricos o le preocupa al capital, al inversor. La víctima más importante de la inseguridad son los sectores de bajos ingresos, en todas partes. Ese es el problema de la inseguridad. Sí. Héctor, para terminar, entre las muchas cosas que eres un catedrático universitario de mucho nivel, y uno de los desafíos que tiene la educación, la academia, es cómo rescatamos al ser humano, cómo lo reintegramos a un modelo de desarrollo que tenga sentido, que tenga la ecuación correcta. Y la gran pregunta es ¿seguimos formando pues, abogados, economistas, ingenieros, o ponemos énfasis en la formación de funcionarios, de tecnócratas, de dirigentes, de líderes políticos que de una forma más rápida puedan ir a rescatar la política y reinventar básicamente nuestros modelos de desarrollo para que tengamos resultados a más corto plazo? Así es, pero además, ¿cómo hacemos para educar, formar y generar oportunidades de empleo en ciencia y tecnología? Que no tenemos. Tenemos mucha menos que otras regiones del mundo. No tenemos startups. No tenemos unicornios, que son los grandes creadores de conocimiento y de valor en una economía dinámica de hoy. Muy pocos países tienen un suficiente número de startups y ahí es donde tenemos que poner nuestros esfuerzos. Pues Héctor, es muy importante que sigas dando las batallas que das. Tu experiencia y conocimiento han sido vitales, pero de aquí en adelante van a ser cuestión de sobrevivencia, que sigas activo y pues dando luz para que encontremos el camino, porque sin duda América Latina está en una especie de laberinto sin salida en este momento. Así que muchas gracias. No, gracias a vos y del mismo modo te digo, lo que vos estás haciendo también es importante, es comunicar, divulgar, dialogar, que como te dije varias veces en esta entrevista, no dialogamos lo suficiente, no nos entendemos. En nuestra conversación. Tremenda tarea. Y eso, muchas gracias. Eso nos queda por delante. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.